Bienvenido a Venezuela, Noam Chomsky. Estamos muy emocionados por tu visita, especialmente durante un momento histórico en que están ocurriendo muchos cambios en América Latina, muchos posibles cambios en la relación de Estados Unidos con naciones latinoamericanas. Y actualmente existen importantes tensiones y conflictos que causan gran preocupación a los latinoamericanos. En este contexto, y con el recrudecimiento de las agresiones en los últimos meses, con el golpe de Estado en Honduras, el aumento de la presencia militar en Colombia, con la ocupación de más de 7 bases militares, además de un control territorial a nivel militar en Colombia. Tenemos también la reactivación de la cuarta flota de la Armada, que ocurrió el año pasado, pero ahora está siendo usada ahora en este contexto. También el tono del discurso hacia Venezuela ha hecho más fuerte, con acusaciones que ya se hacían y ahora continúan ahora más formales, acusando a Venezuela de permitir el narcotráfico, terrorismo, y ha habido un aumento del presupuesto militar del Pentágono para el Comando Sur en esta región. La pregunta ¿es este algún tipo de fenómeno? Ahora, con un presidente supuestamente progresista en la Casa Blanca, vemos más ataques contra el movimiento progresista en América Latina. Lo que ocurre en América Latina ha ocurrido por más tiempo. Estados Unidos por mucho tiempo dio por sentado que podía controlar a América Latina y de hecho este fue un principio básico de su política exterior desde sus orígenes como república, como una aspiración que lograron concretar en el siglo XX. El Consejo de Seguridad Nacional, la mayor entidad de planificación, dice que si no podemos controlar a América Latina, ¿cómo podemos el resto del mundo? Henry Kissinger, cuando el golpe de Pinochet, dijo: tenemos que deshacernos de Allende o no tendremos credibilidad en el resto del mundo. Esa es la clave para controlar el mundo y por supuesto gran parte de la economía estadounidense estaba basada en inversiones que eran una especie de saqueo desde el siglo XIX. Todo esto ocurrió por mucho tiempo y de distintas maneras: intervención militar, golpes de Estado, agresiones, durante el gobierno de Kennedy con agresión de Estado, el ejército instaurando estados de seguridad al estilo neonazi. Luego llegó el periodo neoliberal, el control de los países por medios económicos, pero a finales de los 90 ya no eran tan frecuentes. Venezuela es un ejemplo, pero ocurría en muchos otros países. Lentamente, los países latinoamericanos empezaron a escapar del largo periodo desde la época de los conquistadores españoles y portugueses de una forma de colonización. Empezaron a liberarse del Fondo Monetario Internacional, pagar y restaurar sus deudas, enfocarse en los problemas internos, y Estados Unidos empezaba a perder control. Y tenía que haber una respuesta que se ha desplegado desde finales de los 90 y que tiene dos frentes, uno militar y el otro que denominan promoción de la democracia, que es un eufemismo de sometimiento. Uno es militar y el otro es el sometimiento, y Obama sencillamente les está dando continuidad. No está haciendo nada nuevo. Parece diferente a Bush, pero la razón es, si vemos la opinión pública, voceros del gobierno, ellos critican a Bush por no haber prestado atención a América Latina y que la región sufrió por esto. De hecho, es lo mejor que le ha pasado a América Latina, que Estados Unidos dirija su atención a otras regiones. Pero Obama quiere remediar esa situación desde una perspectiva progresista liberal, prestando más atención a América Latina, lo que implica un retorno a políticas más tradicionales,
la militarización y el sometimiento. Lo que tú mencionas es un ejemplo, pero viene de antes, desde hace muchos años. Por ejemplo, el entrenamiento de militares latinoamericanos por los últimos 10 o 15 años ha aumentado en gran medida, quizás 50%, más de lo que era en los años 90. Y ahora la posición militar de Estados Unidos en América Latina es relativamente mayor que durante la Guerra Fría. Por vez primera hay más oficiales de entrenamiento militar que asesores económicos. La estrategia ha cambiado hacia un esfuerzo por reconstruir una estructura de intervención potencial y también para la llamada promoción de la democracia. Claro, que hemos experimentado en gran medida aquí en Venezuela a través de la USAID, el National Endowment for Democracy, con financiamiento a grupos opositores y ahora con participación en una campaña de contrainsurgencia al interior de las fuerzas revolucionarias que apoyan al gobierno, que intentan neutralizar. Pero estas son políticas de larga data. Estados Unidos, de hecho, inició una nueva fase del imperialismo hace un siglo al convertirse en una potencia mundial. Ya había sido una potencia regional, pero con la conquista de Filipinas, ese fue el momento crucial por los años 1900. Mató a cientos de miles de personas, estableció un control militar parcial, pero tenía que gobernar el país. ¿Cómo gobernar el país? Bueno, desarrollaron una nueva forma de colonialismo con un estado de vigilancia muy complejo, usando la última tecnología de la época para socavar movimientos políticos, para desintegrarlos, promover el faccionalismo. Crearon una fuerza militar policial paralela que podía usar la fuerza cuando fuese necesario. Era muy minucioso y complejo, y de hecho ha regresado a los países de origen, los estados de vigilancia del occidente, Estados Unidos, Inglaterra desde la Primera Guerra Mundial, basados en el modelo filipino, y sigue hasta hoy. Filipinas es el único país en el este asiático que no ha participado en el rápido crecimiento económico de las últimas décadas y aún tiene una fuerza militar terrorista, violaciones a derechos humanos, etc. Las técnicas son, primero, una fuerza militar internamente, si es necesaria, y segundo, la colaboración de los líderes del Estado. Por eso es que quieren infiltrar los movimientos revolucionarios, incitar la separación, socavar el poder de otros grupos y obtener beneficios de sus contactos con el poder imperial. Los británicos y los franceses hicieron cosas parecidas, pero esta vez se hizo con gran detalle, algo nuevo en la historia del imperialismo, y por supuesto se extendió a América Latina. Por eso es que después de cada intervención, por ejemplo, Haití, República Dominicana, Nicaragua, donde sea, dejan el país en manos de la Guardia Nacional y en colaboración con líderes del Estado. Y la Guardia Nacional es una fuerza de terrorismo de Estado. La Guardia Nacional haitiana nunca luchó contra otro país. Su ejército lucha contra la población. Lo mismo con Somoza. Esa capacidad se perdió en parte en los años 90 y ahora se reconstruye de otra manera. Pero es una tradición antigua, de hecho data de mucho antes. Vale recordar que Estados Unidos es el único país del mundo que fue fundado como un imperio. George Washington lo describió como un imperio infante y por supuesto tuvieron que conquistar el territorio nacional. Eso es imperialismo, no cruzaron mares, pero aparte de eso, es imperialismo estándar. Prácticamente exterminaron a la población, se robaron la mitad del territorio de México y en 1898 empezaron a expandirse a otras regiones. Pero el proceso es el mismo. Y es importante saber que lo hacen con toda franqueza y con una creencia en el carácter divino de su misión. Es un país religioso y siempre ha actuado para cumplir la visión de la divina providencia.
George Bush hablaba con esos términos. Obama no necesita usar las mismas palabras.